Buenos días, mi nombre es Óscar Alejandro Goyri Villalba, estudiante de la Yacambú, del cuarto trimestre de psicología. Hoy les voy a hablar de fenómenos interpersonales. ¿Qué son los fenómenos interpersonales? Es cómo nosotros nos identificamos en la sociedad y cómo la sociedad nos identifica a nosotros. Identidad personal, antecedentes teóricos, teoría de la identidad social, relaciones interpersonales, identidad social teórica, categorización de Turner, conflictos sociales, naturaleza de la atracción, interpersonales, sexualidad, principios éticos de los sistemas sociales. Construcción de la identidad. En pocas palabras, es cómo la sociedad y el entorno nos construye. La identidad se considera como tenores subjetivos de elaboración personal que se contribuye simbólicamente en interacción con otros. ¿Qué significa? Una persona se forma según el ambiente, por eso es importante tener un buen ambiente para tener un buen comportamiento y también tener y crecer al máximo como persona. Identidad personal, procesos, formación de la representación imaginaria o constructivo simbólico de ella y la identidad que se elabora a partir de reconocimientos en propia identidad. ¿Qué significa? Nosotros nos sentimos reconocidos con el grupo. Por ejemplo, tú eres pescador, te sientes reconocido por pescadores. Tú estás con gente que tiene afinidad a lo que tú haces. Algunas definiciones. La identidad varía en dimensiones de la identidad. La identidad aprendida, la identidad internalizada que construye la autoridad. La identidad siempre está en proceso constructivo. No es ética ni coherente. No se corresponde mecánicamente con los estereotipos. Cada persona, una, cada persona reacciona de manera creativa al resolver ver su vida, al resolver elaboraciones, contenidos asignados a partir de su experiencia, sus anhelos y sus deseos a sí mismo. O sea, cada persona es individual y cada persona, dependiendo también del grupo donde está, puede tener una mentalidad distinta, lo que significa que la mente en nuestro comportamiento se va a diferenciar del resto de la sociedad. Claro, uno está buscando siempre estar unido a las personas que más estén a favor de lo que nosotros creamos. Antecedentes teóricos, identidad personal. Las teorías que inspiraron los investigadores sus trabajos y participaron de experiencias estrictamente individuales del yo hasta un fenómeno en, en toda su amplitud son teorías de la identidad derivadas. Erikson, Marcuse se enfocan en los esquemas individuales estructurados, conocimientos que afianzan y justifican y apoyan conceptos de los individuos, o sea, los conceptos que nosotros tenemos de nosotros mismos. Lo que significa que nosotros podemos adquirir los conceptos de nosotros mismos derivando de las posiciones con las cuales nosotros creamos o pensemos estar. En
Interacciones simbólicas de la identidad. Observa la identidad es construida en las interacciones sociales y persevera en las identidades. Resulta de una compleja compilación y los diferentes similitudes. Se proponen que nuestro sentido del yo se encuentre ampliada basada en las percepciones de otros, o sea que la gente percibe cómo somos nosotros. Una cosa es nuestra identidad personal y otra cosa es la identidad que piensan los demás de cómo somos nosotros. ¿Ok? Atracciones de la identidad personal. Análisis del discurso. La identidad del individuo colectivo son moderadas por actividades cursivas más ampliadas que lugar en la sociedad. O sea, tú actúas de cierta manera, te catalogan de cierta manera, tú hablas de cierta manera, te catalogan de cierta manera. Teoría de la comunicación. Es una fuente frecuente subtenida de ideas como temas de identidad e identificación afectan a las interacciones sociales. La teoría de la comunicación tiene un enfoque importante en la retórica, o sea, tienes que comunicarte de una manera efectiva, tienes que comunicarte de una manera en la cual la gente se sienta cómoda contigo para que te tomen y sientan que eres una persona de confianza. Pero también las acciones que tú hagas tienes que concordar. En teoría de la identidad social. La teoría de la identidad social de Tarife, Hare y Turner, así como la teoría de la categorización de Turner, se enfoca en la autocategorización de los individuos como miembros del grupo. O sea, si el grupo se comporta de cierta manera, tú tienes que comportarte de cierta manera para no ser rechazado en el grupo. El propósito de la categorización social es el proporcionar una manera de calificar sistemáticamente a otros y a situarse uno mismo en el medio del ambiente social. O sea, son las reglas sociales que nos catalogan. El propósito de la teoría de la autogorización. El vínculo entre individuos y el grupo o la propia organización que son parte del campo esferas de estudio de la autoidentidad social. O sea, se estudia grupos sociales para ver cuáles son sus normas y ver cómo se relacionan con los nuevos integrantes y cómo hacen para que todos coalicionen. Teoría de la identidad. Teoría de la identidad. Desarrollo de la teoría de la identidad. Las raíces del TIS se encuentran en el trabajo llevado por Henry Tajifel en la década de los 50, en la era de la percepción categórica. El desarrollo posterior junto a sus colaboraciones de Bristol para Vignat experimenta del grupo mínimo. Marco un hito del estudio de relaciones intergrupales. ¿Qué significa? Que vio en el grupo cómo se relacionaban, vio en el grupo cómo interactuaban. Las relaciones intergrupales generan hipótesis relacionadas de los efectos de la marca categorización sobre las conductas de la discriminación grupal. O sea, uno para proteger su grupo define cuáles son las personas que realmente
le pueden hacer mal al grupo y qué hacer con ellas. Teoría del intercambio social. La teoría del intercambio social propuesta por Omans en 1961, Tiger y Kellin en 1959, Blow en 1964, intentan ser teórica general de investigación cuyo objetivo estudia son los fenómenos grupales de conformidad a las normas coacción. ¿Qué significa? Esas normas son para coexistir, para poder entender al grupo, para poder alinearse al grupo y llevarlo al mismo objetivo. Supuestos fundamentales. El primer supuesto es el hedoísmo. Consiste en posturas que la formación considera. Supuestos fundamentales. No. Naturaleza de la interpersonal. Naturaleza de la atracción interpersonal. La atracción interpersonal se refiere a la evaluaciones interpersonales. Se sitúan a lo largo de una dimensión que varía desde el grado hasta el desagrado. ¿Sobre qué base nos agradan, desagradan o permanecemos indiferentes ante otros seres humanos? Dicho de manera simple, nuestros agrados, desagrados interpersonales están determinados por nuestras emociones. ¿Qué significa en parte? Que nosotros podemos ver, si vemos una persona que nos gusta, que nos cae bien, nos da una emoción feliz, agradable, nos da una emoción que realmente es buena. Si vemos una persona que nos cae mal, sentimos asco, repulsión, odio, ira. Sobre los ejemplos, personas a iniciar relaciones sin sus factores externos, la localización de las habitaciones en una residencia, de los asientos de clases, o sea, tú te sientas o estás cerca de las personas que más que te caen mejor, tú te alejas de las personas que te caen peor. La proximidad es importancia. Se ha visto que los niños, cuando ven una foto de alguien que les cae bien o conocido, se les activan unos músculos en la cara que los hacen sonreír porque se sienten más en confianza. En confianza. La sexualidad. La sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud o OMS, resulta de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, éticos y religiosos o espirituales. Se vive y se expresa en todo lo que somos, sentimos, pensamos y hacemos. Por ende, está ligada a nuestra identidad. Revolución de los tiempos cambiaron. Estudios realizados ante de la Segunda Guerra Mundial proporciona evidencia de un gran cambio. La perspectiva sexual experimentada en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, Australia. 20 años después, los cambios, puntos de vista acerca de la sexualidad fueron tan profundos y generados que caracterizan
la revolución de la sexualidad. La sexualidad comprende una historia, un contexto, costumbres que lo hacen diferentes por mismo. No tiene una definición universal y la relación ante actos sexuales significativos, variados, varias y especial y temporal, temporalmente. Princi- Principios éticos del sistema sociales. La valoración hacen a la elección elementos que los miembros de una sociedad consideran como muy importantes y dignos de estima, conforme a los cuales se ajustan a la conducta, valores co- colectivos, creencias, o sea, nuestro comportamiento se puede valorar en nuestras creencias religiosas, políticas, entre otras. Creer en algo es preferible y digno al aprecio, actitudes individuales, disposición a actuar según ciertas creencias, sentimientos y valoraciones, conductas individuales, comportamientos que se manifiestan exponencialmente. La moral son la moral es lo que te puede decir si es lo correcto o lo incorrecto. Son reglas o normas que deben regirse, conductas relacionadas a la sociedad en el propio individuo, principios, actuación que requieren asimilar, como por ejemplo, una persona coloca combustible antes de que el tanque llegue a la mitad, como no le ocurrió fallas, va a volver a repetirlo. La ética. Parte de la filosofía que estudia las leyes, conductas humanas, reflexiones de los hombres, principios básicos para enjuiciar los actos. ¿Qué significa? Que aquí se pone en tela de juicio los actos de unas personas y según lo que haga puede ser enjuiciado o no. La moral determina lo que hay a ser bueno, social, ética, justicia, bondad, de obligaciones. Listo.